Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 32, a través de la puerta oscuramente. Ruinas del complejo de los TNT Twins, Vermont, 24 de junio de 2022. El sol poniente tiñó el recinto devastado de tonos naranja, sangre y sombras. Clark Kent, Superman, se quedó paralizado, con la mirada fija en la visión imposible que tenía ante sí. Soldier Boy, quien momentos antes no era más que un cadáver con un agujero del tamaño de un puño en el pecho, estaba de pie. No solo de pie, sino sonriendo. La sustancia ósea que selló la herida donde la mano de Kara le atravesó el esternón latía con una luminiscencia verde enfermiza. Ya no solo cubría la herida. Mientras Clark observaba, la sustancia blanca se extendió como un ser vivo por el torso de Soldier Boy, arrastrándose sobre su piel en patrones irregulares que le recordaban a rayos congelados en calcio. Supongo que soy más difícil de matar de lo que ella creía, repitió Soldier Boy, con la misma distorsión en su voz que hacía que el oído mejorado de Clark se retrajera. Era como si varias voces hablaran a la vez, todas ligeramente desincronizadas. La mano de Annie encontró la de Hughie mientras regresaban a la furgoneta a toda prisa. Milímetros ya se movía, con el instinto táctico por encima de la sorpresa, mientras agarraba el rifle que había dejado caer. Butcher se quedó paralizado, con una mano todavía en el bolsillo donde Clark sabía que había metido la piedra verde. A su alrededor, los supervivientes del complejo, los supervivientes que no habían huido ni habían muerto, finalmente encontraban la fuerza para correr. Todos, retrocedan. La voz de Clark atravesó el caos, y su autoridad sustituyó la conmoción que lo había consumido momentos antes. No podía permitirse el lujo de dudar. Ahora no. No con, el pecho del soldado comenzó a brillar. La familiar luz verde enfermiza crecía rápidamente, más rápido que antes. Las manchas óseas en su torso parecían amplificarla, reflejarla, alimentarla. La visión mejorada de Clark podía ver cómo la radiación se acumulaba, podía rastrear cómo la energía se desplazaba en espiral a través de las extrañas formaciones de calcio como el agua a través de un sistema de filtración, concentrándose cada vez más con cada pulso. Muévete. Clark avanzó rápidamente, agarrando a Annie y Hughie y lanzándolos hacia la camioneta con una fuerza calculada. No lo suficiente para lastimarlos, pero sí para alejarlos. Giró hacia atrás justo cuando, auge, el pulso le dio de lleno en el pecho. Dolor. Dolor real, de esos que solo había sentido unas cuantas veces en toda su vida. No era calor, ni impacto, ni electricidad. Era algo inapropiado, un desmoronamiento fundamental a nivel celular. Clark sintió que las rodillas se le doblaban al ser invadido por la radiación, sintió que sus poderes parpadeaban como una vela en un huracán. Por un terrible instante, volvió a tener 8 años, atrapado en el sótano con esas rocas verdes, viendo cómo su piel se tornaba cenicienta y sintiendo cómo la muerte lo alcanzaba con dedos fríos. Pero esto fue peor. Mucho peor. Porque no era el único objetivo. El pulso se expandió en una esfera perfecta, alcanzando a todos los que aún estaban a su alcance. Clark oyó el grito de Annie interrumpido al ser alcanzada por la radiación, y la maldición de Butcher convertida en un jadeo ahogado. Incluso los superpoderes que huían cayeron. Aquellos con resistencia mejorada aguantaron unos segundos más antes de desplomarse también. Y a pesar de todo, a pesar de la agonía que lo consumía de adentro hacia afuera, Clark podía oír a Soldier Boy reír. Ahí está. La voz del exhéroe era eufórica, casi orgásmica de placer. Ahí está ese miedo. Por fin lo entienden, ¿verdad? No son dioses. Solo son carne, pero resulta que es más difícil de matar. Pero todo muere, Superman. Todo arde. Clark intentó ponerse de pie. Logró poner una rodilla debajo de él antes de que sus fuerzas volvieran a fallar. La radiación estaba en sus pulmones, su sangre, sus huesos. Su curación mejorada la combatía, pero era como intentar achicar un barco que se hunde con una cucharilla. Por cada célula que reparaba, 10 más se dañaban. Sentía que moría poco a poco. No. Así no. No cuando todavía necesitan, un destello blanco y rojo atravesó su visión que se desvanecía.
Grieta. El sonido del impacto fue como un trueno cuando Kara se estrelló contra Soldier Boy con tanta fuerza que destrozó el suelo bajo sus pies. El pulso se cortó al instante cuando Soldier Boy fue impulsado hacia atrás, sus pies abriendo surcos en la tierra mientras Kara avanzaba con furia implacable. Pararás. La voz de Kara no era el tono incierto y esperanzado que había usado antes con Clark. Era la voz de un soldado, de alguien entrenado para matar y preparado para hacer precisamente eso. Pararás esto ahora, o me aseguraré de que, el puño de Soldier Boy la alcanzó en la mandíbula a mitad de la frase. Clark había visto moverse a Kara. Había luchado brevemente a su lado, había sido testigo de su fuerza y velocidad. Pero nunca la había visto recibir un golpe así. Nunca había visto cómo su cabeza se echó hacia atrás, el chorro de sangre de su labio partido, la momentánea desorientación en sus ojos al tambalearse. Soldier Boy no le dio tiempo a recuperarse. Continuó con un uppercut devastador que levantó a Kara del suelo, la agarró del tobillo y la estrelló contra el suelo como una muñeca de trapo. Una vez. 2 veces. 3 veces, cada impacto creando nuevos cráteres, cada uno acompañado del repugnante crujido de hormigón y hueso. He tenido 40 años para pensar en esto. Rugió Soldier Boy, acentuando cada palabra con otro golpe brutal. 40 años de tortura. De ser abierto y reconstruido. De ser su rata de laboratorio. ¿Y saben lo que aprendí? Arrojó a Kara lejos de allí. Ella dio vueltas y vueltas antes de estrellarse contra los restos de un remolque, desapareciendo en una nube de escombros y polvo. Aprendí que nadie puede decirme qué hacer. Ya no. Nunca. La sustancia ósea se extendía. Clark podía verla ahora, ver cómo cubría más y más el cuerpo de Soldier Boy a cada segundo que pasaba. Todo su torso estaba envuelto en la tela blanca, y subía por su cuello y bajaba por sus brazos. Latía con la misma luminiscencia verde, y los sentidos agudizados de Clark podían detectar algo más. Un ansia en la radiación que Soldier Boy emitía. Como si buscara activamente tejido vivo para corromperlo y consumirlo. Kara emergió de entre los escombros, con su traje blanco rasgado y manchado de sangre y tierra. Su rostro era una máscara de determinación, pero Clark podía ver el miedo oculto. Ella sabía, igual que él, que algo fundamental había cambiado. Este no era el soldado de antes. Esto era algo más. Algo peor. Kal-El. El grito de Kara lo hizo girarse. Ella flotaba, manteniendo la distancia entre ella y Soldier Boy. Sus ojos se encontraron con los de él a través del recinto devastado. Tienes que sacar a todos. No puedo contener a esta criatura en la que se ha convertido cerca de los civiles. ¿Y qué carajo vas a hacer, Rubito? La risa del soldado fue fea. Ya me mataste una vez. No te quedaste, por si no te habías dado cuenta. Entonces simplemente tendré que ser más minucioso. Los ojos de Kara brillaron de rojo. Los rayos gemelos de visión de calor que emanaban de ellos eran más calientes y concentrados que cualquier cosa que Clark hubiera logrado jamás. Impactaron a Soldier Boy en el centro del pecho, donde la sustancia ósea era más densa, y por un instante, solo un instante, Clark pensó que podría funcionar. Pensó que la pura intensidad del calor podría ser suficiente para superar cualquier factor de curación imposible que lo hubiera devuelto de la muerte. Entonces Soldier Boy comenzó a caminar hacia adelante. A través de la visión de calor. Entrando en ella. Sus pies dejaban cráteres humeantes con cada paso, pero no se detuvo. Ni siquiera aminoró la marcha. La sustancia ósea en su pecho brillaba al rojo vivo, pero no se consumía. De hecho, parecía absorber la energía, haciéndose más densa y espesa. Mi turno, dijo Soldier Boy. Su pecho se encendió, y esta vez Clark lo vio. Vio cómo la radiación se canalizaba a través de las estructuras óseas, vio cómo la enfocaban, la amplificaban. Lo que salió ya no era un pulso. Era un rayo, una lanza concentrada de energía verde enfermiza que impactó a Kara de lleno en el pecho y la hizo rodar hacia atrás por el aire, dejando una estela de humo y gritos. Clark intentó ponerse de pie de nuevo. La radiación se estaba desvaneciendo, su biología kryptoniana estaba ganando la batalla contra el daño celular, con la ayuda de la luz del sol que se desvanecía, pero aún estaba débil. Seguía moviéndose demasiado lento. Logró incorporarse justo cuando Soldier Boy volvió a prestarle atención. Eres el siguiente, Boy Scout. Pero primero, el soldado se giró hacia la camioneta donde Annie y los demás se habían refugiado. Su pecho volvió a brillar. Terminemos lo que empezamos, ¿de acuerdo? No. Esa palabra fue una declaración en la mente de Clark. Una línea trazada en la arena.
No perdería, no podía perder, a nadie más. Clark avanzó velozmente, acortando la distancia que lo separaba de Soldier Boy en un abrir y cerrar de ojos. Golpeó al Supermayor con todas sus fuerzas, una placaje voladora perfectamente ejecutada que debería haberlos estrellado a ambos contra el suelo. Debería haberles dado tiempo a Annie y a los demás para huir. En cambio, Soldier Boy lo atrapó. Lo atrapó. Una mano se cerró alrededor del cuello de Clark con la misma facilidad con la que se mata una mosca. La demostración casual de fuerza, una fuerza que no debería haber sido posible ni siquiera para alguien con el poder de Soldier Boy, le heló las venas a Clark. ¿Ya no eres tan duro? El agarre de Soldier Boy se hizo más fuerte. Clark sintió que se le oprimía la garganta, que se le cerraban las vías respiratorias. No es que necesitara respirar mucho, pero el impacto psicológico de la asfixia, de sentirse impotente, seguía ahí. Todo ese poder, toda esa rectitud, y sigues siendo solo carne y hueso. Solo un niño asustado con una capa, jugando a ser un héroe. La sustancia, parecida a un hueso, ya estaba en la mano de Soldier Boy. Clark la sentía fría y desagradable contra su piel. Donde la tocaba, sus células gritaban. El contacto era como si le rozaran con ácido que actuaba de afuera hacia adentro, corroyendo su propia invulnerabilidad. Ven, por favor. La voz de Clark sonaba entrecortada, desesperada. Se agarró la mano que le apretaba el cuello, pero no pudo soltarse. Esto no eres tú. Lo que sea que te hayan hecho, sea lo que sea esto, puedes luchar. Tú no eres, ¿no qué? El soldado se acercó. Su aliento olía a ozono y podredumbre. ¿No eres un monstruo? ¿No eres un asesino? Tengo noticias para ti, chico. Era un monstruo mucho antes de que los rusos me atraparan. Solo me dieron una excusa para dejar de fingir lo contrario. La otra mano de Soldier Boy se alzó, presionando el pecho de Clark. Justo sobre su corazón. La sustancia, parecida a un hueso, se extendió desde su palma, arrastrándose por el traje de Clark, hasta su piel. La agonía fue inmediata y abrumadora. Clark gritó, un sonido crudo y animal, mientras la infección que Soldier Boy portaba comenzaba a penetrar en él. ¿Sientes eso? La voz de Soldier Boy era casi conversacional. Eso es lo que los rusos me hicieron. Todos los días. Durante 40 años. Me abrieron, me llenaron de químicos, me bombardearon con esas rocas verdes hasta que supliqué la muerte. ¿Y saben qué? La muerte no me llevaría. Porque soy mejor que eso. Mejor que todos ustedes. Ven, Clark apenas podía articular palabra. La infección se extendía, corroyendo su disfraz, su piel, su cara golpeó a Soldier Boy como un misil, su puño impactó en su mandíbula con tanta fuerza que Clark oyó cómo se rompían los huesos. Soldier Boy aflojó el agarre lo justo para que Clark se soltara, tropezando hacia atrás y agarrándose el pecho, donde la sustancia ósea aún se extendía. Dolía. Dios, dolía. Sentía como si toda su caja torácica se estuviera disolviendo de afuera hacia adentro. Pero estaba vivo. Y eso era lo que importaba. Kara no se rindió. Tras su primer golpe, lanzó una ráfaga de golpes que habrían licuado a una persona normal. Jab de izquierda, cruzado de derecha, uppercut, rodillazo. Cada golpe preciso, cada uno asestado con la fuerza de un guerrero entrenado que sabía exactamente dónde golpear para obtener el máximo daño. La cabeza de Soldier Boy se movía de un lado a otro como un cabezón, con sangre y fragmentos de hueso volando con cada impacto. Por un instante, solo un instante, Clark creyó que lo tenían. Creyó que el implacable ataque sería suficiente para abatir de nuevo a Soldier Boy, para darles tiempo de encontrar la manera de terminar con esto para siempre. Entonces Soldier Boy atrapó el puño de Kara. La parada repentina fue casi cómica. En un instante, la mano de Kara se movía a velocidades supersónicas, y al siguiente, estaba atrapada en la del soldado como si se hubiera estrellado contra un muro. Kara abrió los ojos de par en par, sorprendida, y luego de dolor, cuando el soldado la apretó. Clark oyó cómo se rompían los huesos y el jadeo de agonía de Kara. Mi turno, dijo nuevamente Soldier Boy. Le dio un cabezazo. El impacto fue devastador, el sonido como el de un disparo. Kara echó la cabeza hacia atrás y Soldier Boy no la soltó, no le dio tiempo a recuperarse. Le dio otro cabezazo. Y otro. Y otro. Cada impacto acompañado del repugnante crujido de huesos y el chorro de sangre. En el quinto golpe, Kara dejó de luchar. Soldier Boy la soltó y ella cayó como una marioneta con los hilos cortados, golpeando el suelo con fuerza e inmóvil.
Su rostro estaba destrozado, con la nariz claramente rota y un ojo ya hinchado y cerrado. La sangre le manaba de la boca y los oídos. Aún respiraba. La audición mejorada de Clark podía detectar sus jadeos entrecortados, pero no se levantaba. Y la sustancia ósea también se extendía por ella. Donde Soldier Boy le había agarrado la mano, crecían estructuras blancas de calcio, trepando por su brazo como una enfermedad. Mientras Clark observaba, el factor curativo de Kara intentaba combatirlo, intentaba repeler la infección. Pero perdía terreno con cada segundo que pasaba. ¿Alguien más? Soldier Boy giró lentamente, con los brazos abiertos. La sustancia ósea cubría casi toda la parte superior de su cuerpo y se deslizaba por sus piernas. Parecía una estatua de mármol retorcida que había cobrado vida, una perversión del heroísmo clásico convertida en calcio y malicia. Vamos. Se supone que son los buenos. Los héroes. ¿No quieren salvar el mundo? Clark intentó ponerse de pie. Le ardía el pecho donde la infección lo había tocado, y sentía cómo se extendía a pesar de los esfuerzos de su factor de curación. Cada respiración era una agonía, cada movimiento una lucha. Pero tenía que hacer algo. Una mano le presionó el hombro. La voz de Annie, débil pero decidida. No. Por favor. Déjame. Morirás, dijo Clark rotundamente. No era crueldad, era un hecho. Annie ya sufría la enfermedad por radiación, con la piel cenicienta y las manos temblorosas. Una exposición directa más al pulso de Soldier Boy la mataría. Annie, necesitas, ¿y entonces qué cojones se supone que hagamos? Era la voz de Butcher, áspera y desesperada. El inglés había aparecido junto a ellos, apoyándose en un trozo de hormigón roto. Su rostro estaba pálido y demacrado, con los efectos de la radiación claramente visibles. No podemos luchar contra esa cosa. Ni siquiera podemos hacerle daño. Y si huimos, seguirá matando hasta que no quede nadie. Clark no tenía respuesta. Por primera vez en su vida de verdad, la primera vez se había quedado sin opciones. Había usado todo lo que tenía. Golpeó con todas sus fuerzas, luchó con toda su habilidad. Y no había sido suficiente. No fue suficiente. Kara había caído. Y Soldier Boy seguía de pie, cada vez más fuerte, todavía, suficiente. La palabra atravesó el caos como un cuchillo a través de la seda. No fue gritada, ni siquiera fue particularmente fuerte. Pero todas las cabezas se giraron hacia su origen, todas las miradas fijas en la figura que había aparecido al borde de las ruinas del complejo. Stanegar estaba allí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión de absoluta calma. Lucía exactamente como siempre. Un traje impecable, sin un pelo fuera de lugar, con la misma expresión ligeramente aburrida que mostraba en salas de juntas y ruedas de prensa. Como si acabara de llegar a una reunión de negocios en lugar de ser el escenario de una batalla continua entre seres con superpoderes. Pero no era Stanegar. En realidad no. Clark podía verlo ahora. Podía ver más allá de la piel biomorfa, más allá del disfraz humano. Podía ver la verdad de quién estaba frente a ellos. La postura no era la adecuada para Edgar. Demasiado militar, demasiado rígida. Y los ojos tenían algo que los del director ejecutivo nunca tuvieron. Autoridad. Tú, dijo Soldier Boy lentamente, y Clark percibió algo en su voz que nunca antes había oído. Algo que podría haber sido miedo, si Soldier Boy aún fuera capaz de sentir semejante emoción. ¿Qué demonios haces aquí? Limpiar un desastre, respondió Zob. Su voz seguía siendo la del tenor de Edgar, pero la inflexión era completamente diferente. Cortante. Precisa. La voz de alguien que esperaba ser obedecido sin rechistar. Eso es lo que siempre he hecho en este mundo. Limpiar tus errores y excesos. Soldier Boy rió, pero sonó hueco. ¿Fracasos? Soy más fuerte que nunca. Ahora tengo un poder que hace que los viejos tiempos parezcan pan comido. Soy imbatible. Eres un arma, corrigió Zob. Su tono no cambió, no se encendió con ira ni se enfrió con desprecio. Se mantuvo perfecta y aterradoramente neutral. Un arma que cree. Una herramienta que ha dejado de ser útil. Y ahora te rendirás. Hazme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Entonces Todd simplemente miró a Soldier Boy, lo miró de verdad, con una mirada penetrante y evaluadora, y pronunció una sola palabra en un idioma que Clark reconoció como kryptoniano. Grosok. Alto. El niño soldado se quedó congelado. No fue una retención gradual, ni una vacilación ni una pausa. En un instante estaba tenso para atacar, y al siguiente estaba completamente inmóvil.
Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas, el rostro fijo en una expresión de furia confusa. Intentó moverse. Clark veía cómo se tensaban los músculos, oía el roce del hueso contra las estructuras de calcio que recubrían su cuerpo, pero no ocurrió nada. Era como si una fuerza invisible hubiera penetrado en su interior y simplemente hubiera anulado su capacidad de actuar. ¿Qué? La voz del soldado sonó entrecortada, presa del pánico. ¿Qué carajo me hiciste? Te di un regalo, dijo Zod con calma. Empezó a caminar hacia adelante, con cada paso medido y preciso. Hace 40 años, cuando esos patéticos humanos te capturaron, cuando comenzaron sus torpes experimentos. Intervine. Introduje un compuesto muy especial en tu organismo, uno de mi mundo natal. Se detuvo a pocos metros del soldado, observándolo como un científico estudiaría un espécimen interesante. Creíste que sobreviviste a su tortura por pura voluntad. Por tu superioridad innata. ¿Qué? Típicamente humano. En realidad, sobreviviste porque yo te necesitaba. Porque necesitaba un arma, un mecanismo de seguridad contra la posibilidad de que la población superpoderosa de este mundo se volviera problemática. Hijo de P. Soldado no podía moverse, pero aún podía hablar. Aún podía enfurecerse. ¿Dices que eres la razón por la que estoy así? ¿Que pasé 40 años de infierno porque necesitabas una maldita arma? Sí, respondió Zod simplemente. No había disculpa ni arrepentimiento en su voz. Solo constatación de un hecho. Tu tortura fue, desafortunada. Pero necesaria. El compuesto que introduje requería un estrés celular considerable para activarse. Los rusos proporcionaron ese estrés admirablemente. Clark sintió un vuelco en el estómago. Aún le ardía el pecho donde la infección porque eso era, una infección, una enfermedad provocada por el hombre que tenían delante lo había tocado. A su alrededor, oía a los demás agitarse. La brusca inhalación de Hughie. La maldición murmurada de milímetros. El suave sollozo de Annie. Y debajo de todo, un sonido que nunca había oído. Un sonido que le heló la sangre a pesar del dolor y el agotamiento. El niño soldado estaba llorando. ¿Por qué? La pregunta fue apenas un susurro. ¿Por qué lo harías? Serví a mi país. Fui un héroe. Hice todo bien. ¿Por qué me harías esto? Porque estabas disponible, dijo Zod. No había malicia en su voz. No había placer en el dolor que causaba. Solo esa misma calma terrible y neutral. Porque fuiste lo suficientemente fuerte para sobrevivir al proceso. Porque, al final, eras prescindible. Inclinó la cabeza, pensativo. El compuesto que te di ha tenido una evolución interesante. Esperaba que te otorgara mayor durabilidad, curación acelerada, quizás un pequeño aumento a tus poderes. En cambio, parece haberse convertido en algo mucho más sofisticado. Un verdadero sistema de respuesta adaptativa. Cada vez que mueres, el compuesto te reconstruye. Más fuerte. Más resistente. Añadiendo estructuras biológicas diseñadas específicamente para contrarrestar lo que te mató la última vez. Zod señaló la sustancia ósea que cubría el cuerpo de Soldier Boy. La mujer, Kara, te mató con un traumatismo contundente. Así que el compuesto reforzó tu estructura ósea y añadió una armadura de calcio para proteger tus órganos vitales. La próxima vez que mueras, añadirá nuevas defensas contra lo que te mató entonces. Con el tiempo, con suficientes ciclos de muerte y resurrección, te volverías prácticamente indestructible. El arma perfecta. ¿Y eso era lo que querías? Clark recuperó la voz, la fuerza para incorporarse a pesar de la agonía en el pecho. ¿Convertiste a un hombre en un arma viviente? ¿Por si acaso la necesitabas? Zod se giró para mirarlo. Por un instante, Clark vio su verdadero rostro. No los rasgos artificiales de Edgar, sino las líneas severas y angulosas de un guerrero kryptoniano. Sus ojos negros se encontraron con los azules, y no había calidez en ellos. Ningún reconocimiento de su maldad. Hice lo necesario para asegurar el éxito de la misión, dijo Zod. Nada más. Nada menos. Volvió a mirar a Soldier Boy. Te irás ahora. Viaja al norte, adentrándote en la naturaleza canadiense. Quédate allí hasta que vuelva a requerir tus servicios. No harás daño a nadie a menos que se te ordene explícitamente. No intentarás eliminar el compuesto de tu organismo. Y obedecerás todas mis órdenes sin cuestionarlas ni dudarlo. No. La palabra apenas se oía, pero estaba ahí. Desafío ante el control absoluto. No lo haré, no puedes obligarme, Grosok, repitió Zod. Y el cuerpo de Soldier Boy se movió. No por voluntad propia.
Como una marioneta con hilos, giró hacia el norte y comenzó a caminar. Cada paso era rígido, mecánico, luchando contra la orden incluso mientras la obedecía. Su rostro era un rictus de rabia, terror y furia impotente. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas mientras desaparecía en el bosque que se oscurecía. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Clark intentó avanzar, seguirlo, hacer algo. Pero sus piernas cedieron, la infección en su pecho finalmente superó los esfuerzos de su factor de curación. Sintió que caía, sintió que el mundo comenzaba a oscurecerse en los bordes. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara fue la voz de Zod, tan baja que solo la audición kryptoniana mejorada podía detectarla. Duerme ahora, Kal-El. Cuando despiertes, tendremos mucho de qué hablar. Ubicación desconocida, hora desconocida. La consciencia regresó lentamente, a regañadientes. Lo primero que Clark percibió fue el calor en su rostro. La luz del sol, su cuerpo absorbiéndola como un hombre sediento que finalmente encuentra agua. Ya no le dolía el pecho. La infección había desaparecido, quemada por su factor de curación ahora que tenía acceso a la radiación solar sin filtrar. Su segunda consciencia fueron voces. Voces furiosas, hablando en kryptoniano. El idioma que hablaban sus padres biológicos, que había ido aprendiendo poco a poco de los registros de la fortaleza. Pero donde esas grabaciones habían sido mesuradas y educativas, estas voces se alzaban. Discutían. Los ojos de Clark se abrieron de golpe. Estaba tendido en una camilla médica en lo que parecía una enfermería de alta tecnología. Estaba rodeado de monitores que mostraban lecturas tanto en inglés como en kryptoniano, monitoreando sus constantes vitales mientras su cuerpo completaba su recuperación. La habitación era de un blanco estéril, iluminada por paneles de luz tenue en lugar de luces tradicionales. Era evidente que no se trataba de una instalación médica humana. Y al otro lado de la habitación, iluminados por una enorme ventana que mostraba una vista espectacular de la ciudad de Nueva York al atardecer, Kara y Zod se enfrentaban. No puedo justificar esto. La voz de Kara era cortante, cada palabra contenida con furia. Caminaba de un lado a otro, gesticulando con énfasis, con su traje blanco aún manchado de sangre y tierra de la batalla. Creaste un arma de destrucción masiva a partir de una persona viva. Lo torturaste durante décadas solo para convertirlo en tu perro de ataque personal. ¿En qué se diferencia eso de lo que hizo el gremio de ciencias con el proyecto Black Zero? Es diferente porque tuvo éxito, respondió Zod. Su voz mantuvo esa monótona calma exasperante, con las manos aún entrelazadas a la espalda y completamente inmóvil. El proyecto Black Zero fue una abominación que casi destruyó Krypton. Lo que creé fue una herramienta necesaria para asegurar el éxito de la misión. La misión. Kara escupió las palabras como una maldición. Para ti, todo gira en torno a la misión. La misión de salvar Krypton. La misión de rescatar a nuestra gente de la zona. ¿Pero a quién estamos salvando, tío? ¿Qué versión de Krypton estamos reconstruyendo? Porque si se parece en algo a esto, señaló con furia la ventana, la ciudad que se extendía más allá, quizás merezca quedarse muerta. El silencio que siguió fue absoluto. Paralizado. Clark vio que la mandíbula de Zod se tensaba levemente, vio un destello tras esos ojos negros. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Más peligrosa. ¿No quieres decir eso? ¿No? Kara dejó de caminar y se giró para mirarlo de frente. Te he observado, tío. He observado cómo te desenvuelves en este mundo. Hablas de los humanos como si fueran insectos, apenas dignos de consideración. Los manipulas, los usas y los desechas cuando ya no sirven. Creaste el compuesto UP sabiendo perfectamente que causaría caos y sufrimiento, y no te importó porque los humanos eran los que sufrían. Transformaste a ese hombre, Soldier Boy, en un monstruo, y no sientes nada. Ni remordimientos. Ni culpa. Solo satisfacción de que tu arma funcione como está diseñada. Dio un paso al frente, y Clark vio lágrimas brillar en sus ojos. Mi madre me crió para ser mejor que esto. Para valorar la vida. Para proteger a los inocentes. Para usar mi fuerza al servicio de los demás, no para dominarlos. Y tú me enseñaste a ser un soldado. A seguir órdenes. A poner la misión por encima de todo. Pero ya no puedo conciliar ambas cosas. No puedo ser a la vez la persona que mi madre quería y el soldado que tú necesitas. ¿Y entonces qué serás? La pregunta de Zod fue suave, casi delicada. Pero había una firmeza en su interior. ¿Una humana jugando a ser kryptoniana? ¿Una guerrera sin causa? Hablas de las enseñanzas de tu madre, pero Alura está muerta, Kara. Muerta con el resto de nuestro mundo.
La única familia que te queda está en esta habitación. Yo. Y Kal-El, cuando finalmente comprenda lo que intentamos lograr. ¿Y qué intentamos lograr? Se quebró la voz de Kara. Reconstruir Krypton, sí. Liberar a nuestra gente de la zona. ¿Pero a qué precio, tío? ¿Cuántos inocentes tienen que sufrir para que alcancemos esa meta? ¿Cuántos soldados creamos? ¿Cuántos mundos dejamos ardiendo a nuestro paso mientras perseguimos el fantasma de nuestra civilización muerta? Todos los que sean necesarios. La respuesta fue instantánea, automática. Sin vacilación. Sin duda. Y al oírla de verdad, en su lengua materna, de alguien con su misma ascendencia, Clark sintió que algo se rompía en su interior. Ya basta, dijo con voz ronca. Se levantó de la camilla. Su cuerpo protestó, pero obedeció. Kara y Zod se giraron para mirarlo, pero la atención de Clark estaba fija en Zod. ¿Dónde están mis hijos? La expresión de Zod no cambió, pero señaló una puerta al otro lado de la habitación. Por ahí. Junto con la señorita Lane y varios de tus compañeros. Todos ilesos, te lo aseguro. Clark no esperó. Se dirigió a la puerta, con sus poderes completamente recuperados, y se encontró en lo que parecía un apartamento de lujo. La decoración era minimalista, líneas limpias y muebles caros, pero tenía un aire de hogar. Cuadros en las paredes. Libros en los estantes. Un juguete de niño sobre la mesa de centro. Lois estaba de pie junto a la ventana, con Mia en brazos. La niña de 2 años dormía tranquila, ajena al caos que la rodeaba. Pero la mirada de Lois, al encontrarse con la de Clark, estaba cansada, tensa, llena de una mezcla de alivio y miedo residual. Clark. Su nombre era mitad oración, mitad alivio. Ella se acercó a él, con cuidado de no empujar a su hija. ¿Estás bien? Todos oímos, cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas, abrazándolos a ambos. Por un instante, se permitió sentirlo. El alivio de estar a salvo. De que, a pesar de todo lo sucedido, su familia estaba intacta. Apretó la cara contra el cabello de Lois y respiró hondo, dejando que su aroma familiar lo enraizara, recordándole por qué luchaba. Estoy bien, susurró. Todos estamos bien. ¿Dónde está Ryan? Aquí. La voz de Ryan llegó desde la puerta de otra habitación. El chico parecía exhausto, con su disfraz improvisado roto y sucio, y el rostro pálido. Pero se sostenía por sí mismo y tenía la mirada clara. Estoy bien. Todos lo estamos. Butcher, Hughie, Milímetros, Annie, todos los que estaban en el complejo. Zod nos trajo aquí después de que te desmayaras. Zod. Clark saboreó el nombre, lo sintió asentarse en su lengua como veneno. Se apartó de Lois, asegurándose de que Mia estuviera segura en los brazos de su madre, y luego se giró hacia la puerta por donde había aparecido el general kryptoniano. Zod se quedó enmarcado en la entrada, aún con el rostro de Stan Edgar, pero sin intentar ocultar su verdadera identidad. Tras él, Kara flotaba insegura, con expresión contradictoria. Y más allá, Clark veía a los demás sus amigos, sus aliados observando con distintos grados de confusión y miedo. Tenemos que hablar, dijo Zod. Todos. Hay cosas que debes entender sobre lo que pasó esta noche. Sobre Soldier Boy. Sobre por qué hice lo que hice. Oh, creo que lo entiendo bastante, respondió Clark con frialdad. Creaste un arma. Torturaste a un hombre durante 40 años para convertirlo en tu perro de ataque personal. Y no sientes ningún remordimiento por ello. Correcto, dijo Zod simplemente. Porque lo que hice era necesario. Necesario. Clark sintió que sus manos se cerraban en puños. Esa es tu excusa para todo, ¿verdad? La misión. El bien común. Necesidad. No importa quién salga herido, no importa quién sufra, siempre y cuando consigas lo que quieres, lo que necesito, corrigió Zod. Lo que Krypton necesita. Lo que todo kryptoniano atrapado en la zona necesita. Incluyendo a tu madre, Kal-El. ¿O has olvidado que Lara sigue viva? ¿Que espera que la liberemos? Las palabras le impactaron como un puñetazo. Clark apenas se había permitido pensar en ello. En la posibilidad de que su madre biológica, la mujer que murió al dar a luz a la última esperanza de su civilización, aún estuviera viva. Quizás lo estuviera esperando. Quizás estuviera sufriendo en esa prisión eterna mientras él, allí, discutía filosofía. No lo hagas. La voz de Lois fue cortante, interrumpiendo su vacilación momentánea. Había visto el impacto de las palabras de Zod, había visto a Clark vacilar. No dejes que te manipule así. Sí, tu madre biológica podría estar en la zona.
Pero eso no significa que tengas que convertirte en él para salvarla. Zod entrecerró los ojos ligeramente. Señorita Lane, le aconsejo que, me da igual lo que aconsejes. Lois cambió de brazo a Mia y usó el otro para señalar acusadoramente a Zod. Te llevaste a mis hijos. Te llevaste a mis hijos sin preguntar, sin avisar, y los trajiste aquí para, ¿qué? ¿Demostrarle algo? ¿Mostrarle a Clark lo poderoso que eres? Los traje aquí para protegerlos, respondió Zod, y por primera vez se percibió en su voz algo más que una fría neutralidad. Quizás molestia. La batalla con Soldier Boy habría continuado. Habría muerto gente. Incluso, muy posiblemente, la descendencia de Kal-El. Los aparté del peligro. Enviando a Homelander a buscarlos. A Homelander se le ordenó explícitamente no hacerle daño a nadie, interrumpió Zod. Y no lo hizo. Los niños resultaron ilesos. No veo el problema. El problema, dijo Clark en voz baja y amenazante, es que no ves a las personas como personas. Ves herramientas. Recursos. Piezas de un tablero de ajedrez que puedes mover como mejor te parezca. Hablas de proteger a mis hijos, pero en realidad no te importan. Te importan como una herramienta. Como una forma de controlarme. Zod lo observó un largo instante, con expresión indescifrable. Luego asintió lentamente. ¿Quieres la verdad? Muy bien. Te la daré. Hizo un gesto, y toda la pared del fondo del apartamento se iluminó de repente con una pantalla holográfica. Pasaron imágenes, documentos, planos, grabaciones de vídeo. Todo relacionado con el compuesto V. Una vez me preguntaste sobre mi relación con Vogue, empezó Zod. Sobre cuánto controlaba realmente y cuánto permitía que los humanos hicieran por sí mismos. Te dije que les di una herramienta y ellos eligieron cómo usarla. Eso fue, una simplificación. La pantalla cambió, mostrando lo que parecían imágenes de laboratorio de décadas atrás. Un Frederick Vogue más joven, trabajando con un equipo que claramente escapaba a su comprensión, guiado por alguien fuera de cámara. Alguien cuya voz, incluso distorsionada por la edad y la mala calidad de la grabación, era inconfundiblemente la de Stanegar. Inconfundiblemente la de Zod. No le di el compuesto a Vogelbaum sin más y me marché, continuó Zod con voz fría y distante. Lo eduqué. Guié su investigación. Me aseguré de que la fórmula produjera seres con la fuerza suficiente para despertar a Kara de su cápsula dañada. Supervisé cada prueba, cada iteración, cada avance que Vogue logró. Más imágenes. Sujetos de prueba. Docenas. Cientos. La mayoría muertos o moribundos. Unos pocos supervivientes con poderes que les hacían gritar de agonía. Y entre todo ello, en el fondo de cada imagen, se veía la sombra de un hombre ofreciendo consejos, sugiriendo modificaciones e impulsando la investigación. No fui tan despreocupado como decía, dijo Zod. Manipulé. Guié. Me aseguré de que el compuesto V creara seres lo suficientemente poderosos para mis propósitos, a la vez que creaba suficiente caos para mantener a la humanidad centrada en sí misma, luchando entre sí en lugar de mirar hacia las estrellas, donde podrían descubrir mi presencia. Clark sintió un nudo en la garganta. Dices que querías el caos superpoderoso. La violencia. La corrupción. Me pareció útil, confirmó Zod. Una población distraída es una población obediente. Y lo que es más importante, una población que lidia constantemente con amenazas superpoderosas no tiene tiempo ni recursos para desarrollar tecnología que pueda detectar mis operaciones o interferir con mis planes. Eres un monstruo. La voz de Annie, débil y entrecortada. Había aparecido en la puerta, sostenida por Ugie. Su rostro aún estaba pálido por la radiación, pero sus ojos ardían de furia. Dejaste que todo esto pasara. Toda la gente que murió por culpa de los superhombres. Todo el caos, el sufrimiento y el dolor. Dejaste que pasara porque te convenía. Lo dejé pasar porque era necesario, corrigió Zod. Para la misión. ¿Y qué hay de Nicaragua? La pregunta de Lois atravesó la sala como una cuchilla. ¿Y qué hay de la operación Charlie? Zod se quedó muy quieto. ¿Dónde escuchaste ese nombre? ¿Importa? La voz de Lois era fría. Controlada. Mallory nos lo contó todo. Sobre cómo Stanegar contactó con la CIA en 1984. Sobre cómo los convenciste para que dejaran trabajar a Payback allí y cómo todo te salió bien. Lo que le pasó a Soldier Boy fue obra tuya. Dijiste que hiciste algo, ¿qué fue? La sala se quedó en silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en Zod, esperando su respuesta.
La expresión del general permaneció neutra, pero Clark pudo ver la leve tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se tensaron ligeramente tras su espalda. Volvió a la pantalla holográfica y abrió una nueva imagen. Esta mostraba una estructura cristalina negra, similar en forma a los cristales blancos de piedra solar que Clark había visto, pero errónea de alguna manera. Corrupta. La sola visión le ponía los pelos de punta. Lo recordaba del recuerdo que Zod había reproducido de Krypton. Era el cristal que su padre casi le había enviado. Era un mecanismo de seguridad, un plan de contingencia en caso de que nos descubrieran otras potencias, explicó Zod. Su verdadero nombre, en nuestro idioma, se traduciría aproximadamente como Protocolo del Juicio Final. Fue creado por tu padre, Kal-El. Durante los últimos días de Krypton, cuando se hizo evidente que nuestro mundo estaba condenado, Jor-El lo diseñó como último recurso. Un arma para garantizar la protección de los supervivientes. La imagen se amplió, mostrando la estructura interna del cristal. Latía con la misma luz verde enfermiza que transmitía la radiación del soldado. El protocolo del juicio final es un compuesto autorreplicante que se une a nivel celular con cualquier forma de vida orgánica. Una vez introducido en un huésped, inicia un proceso de evolución. Mejora. Cada vez que el huésped muere, el compuesto lo resucita y le añade nuevas características biológicas diseñadas específicamente para contrarrestar lo que lo mató previamente. Zod hizo una pausa, con expresión distante. Originalmente, Jor-El la diseñó como un elemento disuasorio cuando no era mucho mayor que tú, Kal-El. Era un arma de ataque final. La liberabas en un mundo enemigo, permitías que se vinculara con un huésped y luego lo matabas repetidamente hasta que se adaptara y fuera inmune a todas las armas de sus enemigos. El resultado sería una máquina de matar imparable que destruiría todo a su paso hasta que no quedara nada. Clark se sintió mal. Eso es, una locura. ¿Por qué mi padre crearía algo así? Porque pensó que podría ser necesario, respondió Zod simplemente. Porque Jor-El quería un elemento disuasorio lo suficientemente fuerte como para que cualquiera que pensara en atacar Krypton o iniciar una guerra en nuestros dominios lo reconsiderara. Nunca tuvo la intención de usarlo. Pero cuando Krypton empezó a morir, lo vio como una forma de proteger a nuestra gente si nos descubrían. En caso de que algo afectara nuestros planes de escape. En caso de que necesitáramos un arma lo suficientemente poderosa como para abrirnos paso a través de cualquier oposición que enfrentáramos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando el cristal negro siendo implantado en lo que Clark reconoció, con creciente horror, como Soldier Boy. La grabación databa de 1984. Nicaragua. Fue bastante fácil infectar a Soldier Boy. Simplemente se lo di a una prostituta, le dije que eran drogas, y ella lo compartió con él, continuó Zod. No temas. No afecta a los kryptonianos. De hecho, la criatura creada a partir de él ni siquiera nos reconocería como objetivos válidos. Soldier Boy solo te atacó porque le impediste el paso. Habría sido incapaz de matarte, de ahí que estés vivo. Pero cualquier otra forma de vida orgánica. Bien merecido. Creí que era necesario en aquel momento para eliminar la amenaza superpoderosa si alguna vez se volvía realmente incontrolable. Pero no contaste con que alguien más, aparte de los rusos, supiera dónde estaba, dijo Clark lentamente, mientras las piezas encajaban. No contaste con que alguien lo despertara sin tu permiso. Correcto, admitió Zod. Sin embargo, supongo que, por lo que sabe tu compañera, su padre está detrás de esto. Sam Lanner está demostrando ser mucho más despiadado e ingenioso de lo que pensaba. Así que lo dejaste allí. La voz de Butcher era monótona, sin emoción. Había aparecido en la puerta detrás de Annie y Yugie, con el rostro cuidadosamente controlado. Sabías que estaba sufriendo. Sabías lo que le estaba pasando. Y simplemente, lo dejaste allí. Pensaste que ya lo afrontarías más tarde. De hecho, si hubiera escapado, solo habría tenido que lidiar con menos humanos, eso es todo, respondió Zod encogiéndose de hombros. Estaba a salvo, y no tenía por qué poner en peligro toda la misión. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, todo habría quedado al descubierto. Tomé la decisión táctica de que el sufrimiento de un hombre era un precio aceptable para asegurar la libertad final de nuestro pueblo. Un coste aceptable. La voz de Clark era apenas un susurro. Sigues usando frases como esa. Sacrificios necesarios. Costes aceptables. Daños colaterales. ¿Te oyes siquiera? ¿Entiendes cómo suenas? Sueno como un oficial militar tomando decisiones difíciles en tiempos de guerra, respondió Zod, y finalmente hubo un toque de calor en su voz.
Sueno como alguien que entiende que a veces no hay buenas opciones. Solo las menos malas. Estás ahí sentado, seguro de tu rectitud, juzgándome por las decisiones que tomé. Pero nunca no lo hagas. Lo interrumpió Clark, desbordándose por fin. No te atrevas a culparme de que no entiendo las decisiones difíciles. He tomado muchas. La diferencia es que no las tomo a la ligera. No torturo a la gente y lo llamo táctico. No convierto a los humanos en armas y lo considero necesario. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Zod y su familia. Hablas de Soldier Boy como si fuera solo una herramienta defectuosa. Pero era una persona, Zod. Una persona con pensamientos y sentimientos, y una vida que destruiste. Y lo peor, ni siquiera lo ves. Miras lo que le hiciste y solo ves un arma eficaz. Una herramienta útil. No ves los 40 años de tortura. La humanidad que le arrebataste. El monstruo que creaste. ¿Y qué hubieras querido que hiciera diferente? Preguntó Zod. ¿Permitir que la población superpoderosa se descontrolara? ¿Dejar que se desarrollaran sin control hasta convertirse en una verdadera amenaza para mi misión? Hice lo necesario para mantener el control, para asegurarme, ese es el problema. El grito de Clark resonó por todo el apartamento. Mia se removió en los brazos de Lois, empezando a quejarse, pero Clark no podía detenerse. No podía contener las palabras que se habían estado acumulando desde que supo la verdad. Sigues hablando de control. De mantener el orden. De asegurar el éxito de la misión. Pero nunca te preguntas si tu misión vale todo el dolor que has causado. Señaló con un gesto desenfrenado la pantalla holográfica, las imágenes de sujetos de prueba, experimentos fallidos y sufrimiento humano. Les diste a los humanos el compuesto UP sabiendo perfectamente que conduciría al caos. A la muerte. A gente como Homelander, Stormfront y todos los demás que han usado sus poderes para herir, matar y oprimir. Dejaste que eso sucediera. No porque no pudieras detenerlo, sino porque no te importó lo suficiente como para intentarlo. No son mi responsabilidad, dijo Zod rotundamente. Les di un regalo. Lo que decidan hacer con él, es exactamente tu responsabilidad. Los ojos de Clark se enrojecieron por un instante, y su visión de calor amenazó con encenderse antes de que se contuviera. No puedes darle a alguien un arma cargada, ver cómo se dispara en el pie y luego decir que no tienes culpa porque no apretaste el gatillo. Se acercó, acortando la distancia entre él y Zod hasta que estuvieron casi nariz con nariz. A pesar de que la piel biomorfa mantenía la estatura más baja de Edgar, Zod aún lograba proyectar un aura de autoridad. Pero Clark ya no se dejaba intimidar. Esto es lo que he aprendido sobre el poder, dijo Clark, bajando la voz y volviéndose peligrosa. El poder no tiene sentido sin moralidad, sin un miedo genuino a lo que uno mismo es capaz de hacer. No se trata solo de la responsabilidad de usarlo, sino de la responsabilidad por lo que sucede por haberlo tenido. Cuando salvo a alguien, soy responsable de asegurarme de que esté realmente a salvo. No solo de que esté ileso físicamente, sino de no haber empeorado su situación con mi intervención. Cuando lucho contra un villano, soy responsable de minimizar los daños colaterales. De proteger a los transeúntes. De asegurar que mi victoria no cree 10 nuevos problemas. Se apartó un poco, sin apartar la mirada de Zod. Pero tú. Tienes más poder que nadie en este planeta. Eres más inteligente que casi cualquier humano. Más fuerte. Más avanzado. Y usas todo ese poder, para no hacer nada. No, peor que nada. Lo usas para mantener la misión. Para que la humanidad siga luchando entre sí mientras tú trabajas en tu misión en las sombras. Hablas como si eso fuera peor que la tiranía, dijo Zod con frialdad. Al menos no los gobierno. No los obligues a obedecerme. Los he dejado a su suerte, les he permitido mantener su autonomía, su libertad. Muchos conquistadores simplemente habrían esclavizado este mundo. Yo elegí un camino más amable. ¿En serio? Clark negó con la cabeza. Porque desde mi punto de vista, lo que has hecho es casi peor que ser un tirano. Un tirano al menos admite lo que es. Gobierna abiertamente, y la gente puede contraatacar, resistir, saber quién es su enemigo. Pero tú. Te escondes en las sombras. Manipulas. Diriges los acontecimientos desde la oscuridad y luego afirmas no ser responsable de los resultados. Eres como un padre que le da a su hijo todo lo que quiere y luego se sorprende cuando crece y se convierte en un monstruo malcriado. Ni siquiera es darle una pistola a un niño, es darle una pistola, enseñarle a fabricar más y culparlo cuando empieza de venderlas y muere gente.
Señaló hacia donde estaban los demás, donde sus amigos y familiares observaban con expresiones diversas de asombro y comprensión. Le diste a la humanidad el compuesto V y luego te quedaste de brazos cruzados mientras gente como Boog lo convertía en una herramienta de explotación y control. Dejaste que Soldier Boy fuera torturado durante 40 años y luego lo llamaste un sacrificio necesario. Creaste a Homelander, eso no fue. Creaste a Homelander. El grito de Clark fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Quizás no directamente. Quizás no ensamblaste físicamente el ADN, ni implantaste el feto, ni lo criaste en ese laboratorio. Pero lo sabías, Zod. Sabías lo que Vogelbaum y Stormfront estaban haciendo. Debiste saberlo. Supervisaste cada aspecto de la investigación del compuesto V y lo permitiste. Porque era útil. Porque podría ayudar a despertar a Kara. Porque te importaba más tu misión que la vida de un niño que nunca pidió ser creado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clark podía oír su propio latido retumbando en sus oídos, podía sentir la adrenalina corriendo por su cuerpo. Pero no había terminado. No podía terminar. Porque alguien tenía que decir estas cosas. Alguien tenía que hacer que Zod comprendiera. Aprendí algo de mis padres, continuó Clark, con voz más firme. Mis padres terrestres, Martha y Jonathan Kent. Me enseñaron que un gran poder conlleva la responsabilidad de usarlo con sabiduría. A preocuparme por cómo mis acciones afectan a los demás. A intentar, siempre, mejorar las cosas. No solo para mí, no solo para las personas que me importan, sino para todos. Retrocedió un paso, poniendo más distancia entre él y Zod. ¿Y sabes qué? A veces fallo en eso. Cometo errores. No siempre salvo a todos. A veces tomo decisiones equivocadas, y la gente sufre por ello. Pero al menos lo intento, Zod. Al menos me importa. Al menos veo a las personas cuyas vidas influyó como personas, no como herramientas, obstáculos o costes aceptables. La voz de Clark se volvió más baja, pero no menos intensa. Te quedas ahí parado hablando de cómo has dejado a la humanidad a su suerte, como si eso te hiciera noble. Pero la verdad es que has hecho peor que cualquier tirano. Porque tenías el poder de ayudar, guiar, mejorar las cosas, y elegiste no hacerlo. Elegiste dejar sufrir a la gente porque te convenía para tu misión. Elegiste crear armas con seres vivos porque necesitabas herramientas. Elegiste que reinara el caos porque distraía a la gente de tus verdaderos objetivos. Negó con la cabeza, y ahora había algo parecido a la compasión en sus ojos. No eres un conquistador, Zod. No eres un genio militar ejecutando una brillante estrategia a largo plazo. Solo eres un hombre triste y asustado, tan concentrado en revivir un mundo muerto que no puede ver al que está vivo justo frente a él. Estás tan desesperado por salvar a tu gente que te has convertido en el monstruo contra el que habrían luchado. La expresión de Zod se había congelado durante el discurso de Clark, su rostro se había endurecido en esa máscara de calma neutral. Pero Clark podía ver los pequeños indicios. La tensión alrededor de sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos formaban puños tras su espalda. Cuando el general finalmente habló, su voz era suave. Peligrosa. No tienes ni idea de lo que dices. ¿No? Retó Clark. Entonces explícamelo. Explícame cómo torturar a un hombre durante 40 años es justificable. Explícame cómo crear un arma que mata indiscriminadamente es una respuesta mesurada. Explícame cómo cada muerte, cada tragedia, cada pequeño sufrimiento que has causado o permitido vale la pena para revivir una civilización que lleva muerta más de un siglo. Porque esa civilización era perfecta. El control de Zod finalmente se quebró, la emoción se desbordó. Krypton era un faro de orden y paz. Una sociedad donde todos conocían su lugar, donde los gremios trabajaban en armonía, donde los fuertes protegían a los débiles y los inteligentes guiaban a los necios. Habíamos erradicado la pobreza, la enfermedad y la guerra. Estábamos a punto de comprender la esencia misma de la realidad. Y todo terminó por culpa de la estupidez, la miopía y la arrogancia de quienes creían saber más. Dio un paso adelante, y de repente la piel biomorfa brilló, revelando destellos de su verdadero rostro. Estás ahí, juzgándome por las decisiones que tomé. Tú, que creciste con comodidad y seguridad en este mundo primitivo. Tú, que nunca conociste Krypton, nunca caminaste por sus calles, nunca sentiste el orgullo de ser parte de algo verdaderamente grande. No tienes idea de lo que se perdió cuando nuestro mundo murió. Tienes razón, dijo Clark en voz baja. No lo sé. Nunca lo sabré. Y esa es tu tragedia, Zod, no la mía.
Porque mientras tú intentas resucitar un pasado muerto, yo intento construir un futuro vivo. Señaló la ventana, la ciudad que se extendía más allá. Este mundo no es perfecto. Los humanos cometen errores. Luchan, se lastiman, y a veces hacen cosas terribles. Pero también ríen, aman, crean y lo intentan. Intentan ser mejores. Intentan construir algo que valga la pena. Y sí, a veces fracasan. A veces no alcanzan sus ideales. Pero al menos lo intentan. La voz de Clark se fortaleció de nuevo. Podrías haberlos ayudado. Podrías haber usado tu conocimiento, tu poder, tus siglos de experiencia para guiar a este mundo hacia algo mejor. En cambio, te quedaste de brazos cruzados viéndolos luchar. Peor aún, complicaste las cosas porque te convenía. Dices que Krypton es perfecto, pero ¿sabes qué? Basándome en lo que me has mostrado, me alegro de que se haya ido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de detonar. El rostro de Zod palideció por completo. Sus ojos negros se clavaron en los azules de Clark con una intensidad casi física. ¿Qué, dijiste? Cada palabra fue pronunciada con cuidado, con precisión. Como si Zod necesitara estar completamente seguro de haber escuchado bien. Dije que me alegra que Krypton haya desaparecido, repitió Clark, sin retractarse. Si su sociedad perfecta creó gente como ustedes, gente que ve a los demás como herramientas, que tortura, manipula y justifica cualquier atrocidad como necesaria, entonces quizá merecía morir. Kal-El, la voz de Kara, horrorizada. Pero Clark insistió. Me dices que Krypton era un faro de orden y paz. Pero ¿cuánto de ese orden provenía de la opresión? ¿Cuánta de esa paz provenía de que la gente tenía demasiado miedo de defenderse? Hablas de que cada uno conoce su lugar, pero ¿quién decidió cuáles eran esos lugares? Hablas de que los fuertes protegen a los débiles, pero he visto cómo tratas a quienes consideras inferiores. No los proteges. Los utilizas. Señaló la pantalla holográfica, que aún mostraba imágenes de los experimentos del compuesto V. Mira lo que has hecho aquí. Mira cómo has tratado a la gente de este mundo. Usaste a Frederick Vogelbaum como una marioneta, guiándolo hacia tus objetivos sin importarle las consecuencias. Convertiste a Soldier Boy en un arma. Dejaste que se creara Homelander porque convenía a tus propósitos. Observaste cómo Vogue corrompía todo lo que el compuesto V podría haber sido, y no hiciste nada para detenerlo. La voz de Clark se volvió más tranquila, pero no menos contundente. Ese no es el comportamiento de alguien de una sociedad perfecta. Es el comportamiento de alguien que ve a los demás como propiedad. Las palabras impactaron como un golpe físico. Todo el cuerpo de Zod se puso rígido. La piel biomorfa se movió con mayor rapidez, revelando destellos de rasgos kryptonianos angulosos bajo el rostro artificial de Edgar. Cuando habló, su voz era de furia apenas contenida. ¿Te atreves? Me atrevo, interrumpió Clark, alzando la voz para igualar la intensidad de Zod. Porque alguien lo necesita. Porque durante demasiado tiempo has operado en la sombra, justificando cada atrocidad con apelaciones a la necesidad y al bien común. Pero no hay bien común que requiera torturar a la gente. No hay misión por la que valga la pena sacrificar tu humanidad. Se acercó de nuevo, sus ojos azules se encontraron con los negros de Zod sin pestañear. ¿Quieres saber qué creo que realmente le pasó a Krypton? Creo que murió por culpa de gente como tú. Gente tan convencida de su propia rectitud, tan segura de saber que era lo mejor, que dejaron de ver a sus compañeros kryptonianos como iguales. Se convirtieron en herramientas. Recursos que gestionar. Problemas que resolver. La voz de Clark bajó, adquiriendo un matiz de genuina tristeza. Mi padre biológico, creó el protocolo del juicio final. Un arma diseñada para destruir mundos enteros. ¿Y sabes qué me dice eso? Me dice que, a pesar de la supuesta perfección de Krypton, a pesar de su orden y paz, en algún momento perdió su alma. Se centró tanto en sobrevivir, en mantener su posición, que estuvo dispuesto a cometer genocidio para preservarse. Jor-El creó esa arma como elemento disuasorio, comenzó Zod. ¿Y lo usaste? Lo interrumpió Clark. Tomaste lo que se suponía era el último recurso y lo convertiste en un ser humano en un arma. No para salvar a Krypton. Krypton ya estaba muerto. Lo hiciste porque podías. Porque viste una herramienta que podría ser útil algún día, y decidiste que el sufrimiento de un hombre era un precio aceptable para tenerla disponible. Las manos de Zod se aflojaron lenta y deliberadamente. La furia en sus ojos se transformó en algo más frío, más calculador. Hablas de la humanidad como si fuera una virtud universal. Pero yo crecí con algo mucho más grande, la esencia de ser kryptoniano, y eso murió con Krypton.
Lo que tú llamas humanidad, yo lo llamo debilidad. Sentimiento. Una discapacidad emocional que impide a los actores racionales tomar las decisiones necesarias. Entonces, me quedo con la debilidad, dijo Clark simplemente. Me quedo con el sentimiento, la emoción y todos esos sentimientos confusos y complejos que me hacen preocuparme por quienes me rodean. Porque sin eso, sin la capacidad de ver a los demás como personas y no como herramientas, no eres fuerte. Simplemente estás vacío. Durante un largo instante, ninguno de los dos movió. La tensión en la habitación era tan densa que resultaba ahogante. Entonces, inesperadamente, Zod rió. Fue una risa corta y amarga. Te pareces mucho a tu padre, dijo, con algo casi de admiración en su voz. Jor-El se presentó ante el consejo científico y dijo casi exactamente lo mismo. Apeló a sus emociones. A su sentimiento. A su humanidad, como dirían ustedes. Les rogó que comprendieran que Krypton se estaba muriendo, que era necesario actuar, que las viejas costumbres solo conducirían a la extinción. La expresión de Zod se endureció. Y lo ignoraron. Se aferraron a sus reglas, sus tradiciones y sus preciadas emociones. Y Krypton murió por ello. 15.000 millones de almas, desaparecidas en un instante, porque gente como tú convenció a gente como ellos de que el sentimiento era más importante que la supervivencia. No. La voz de Kara resonó en la habitación, tranquila pero firme. Dio un paso adelante, colocándose entre los dos hombres. Su rostro aún estaba magullado por la pelea con el soldado, pero su mirada estaba clara. Resuelta. No, tío. Eso no fue lo que destruyó nuestro mundo. Se giró para encarar a Zod de frente. Te he escuchado durante meses. He escuchado tus historias sobre la gloria de Krypton, tus planes para restaurar lo perdido, tus justificaciones para todo lo que has hecho en pos de ese objetivo. Y he intentado, con todas mis fuerzas, reconciliar al hombre que mi madre describió con el hombre que tengo ante mí. La voz de Kara se quebró un poco, pero insistió. Alura me dijo que eras su hermano. Que eras brillante, valiente y estabas completamente dedicado a proteger a nuestra gente. Dijo que, de todos los hombres de Krypton, eras en quien más confiaba para hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Incluso cuando te costaba la vida. Ella negó con la cabeza lentamente. Pero el hombre que ella describió jamás le habría hecho lo que le hiciste a ese humano, a Soldier Boy. Nunca habría creado el compuesto UP sabiendo el sufrimiento que causaría. Nunca se habría quedado de brazos cruzados mientras experimentaban con niños porque podría servirle. Porque el hombre que mi madre amaba comprendía algo que tú pareces haber olvidado. Kara se acercó a Zod, bajando la voz hasta casi suplicar. Proteger a las personas no significa usarlas. No significa sacrificarlas por el bien común. Significa verlas como dignas de protección. A todas, no solo a quienes comparten nuestra herencia. Mi madre me enseñó eso. Decía que la verdadera fuerza no reside en la fuerza que puedas ejercer, sino en la moderación que puedas mostrar. En elegir la misericordia cuando tienes el poder de la crueldad. Tu madre ha muerto, dijo Zod con sequedad. Murió con el resto de Krypton. Y sus enseñanzas murieron con ella. No, la voz de Kara se fortaleció. No, no lo hicieron. Porque ella me dio esas enseñanzas, y sigo aquí. Y no permitiré que tergiverses su memoria para justificar en qué te has convertido. Se giró para mirar a los demás en la habitación. Lois abrazando a Mia, Ryan erguido a pesar del cansancio, Butcher, Hughie, Milímetros y Annie agrupados cerca de la puerta. Estas personas no son herramientas. No son pérdidas aceptables. Son personas, con vidas, familias y futuros que importan tanto como los nuestros. Kara volvió a mirar a Zod. ¿Y si liberar a nuestra gente de la zona fantasma requiere convertirnos en monstruos? Si requiere torturar, manipular y sacrificar a seres inocentes. Entonces quizás, hizo una pausa. Las palabras eran claramente difíciles de pronunciar. Quizás estén mejor donde están. Porque ¿de qué sirve sobrevivir si perdemos todo lo que nos hizo dignos de ser salvados? El silencio que siguió fue absoluto. Zod miró a Kara con una expresión que podría haber sido de sorpresa, de traición o algo completamente distinto. Cuando finalmente habló, su voz era suave. Peligroso. ¿Condenarías a tu propio pueblo a prisión eterna por culpa de...? Hizo un gesto despectivo hacia los humanos en la habitación y ellos. No condenaría a nadie, respondió Kara con firmeza. Pero tampoco sacrificaré inocentes para salvarlos. Debe haber otra manera. Una mejor. Y si no la encontramos, entonces, enderezó los hombros. Entonces aceptaremos que algunas cosas son irreversibles.
Que algunas pérdidas son irreversibles. Que el único camino a seguir es construir algo nuevo, en lugar de aferrarnos desesperadamente a lo perdido. Traidor. La palabra fue apenas un susurro, pero contenía el peso de una condena absoluta. El rostro de Zod se había quedado completamente inexpresivo. La piel biomorfa finalmente no reveló por completo sus verdaderos rasgos kryptonianos. Estás ahí, envuelto en los colores de nuestro mundo, portando el escudo de la casa de él, y traicionas todo lo que ese símbolo representa. No, tío. Kara se tocó el escudo ese en el pecho, el mismo símbolo que Clark llevaba, que Jan llevaba, que representaba la esperanza, la justicia y lo mejor de lo que Krypton podría haber sido. Lo honro. Eligiendo ser mejor que nuestros peores impulsos. Negándome a permitir que el miedo y la desesperación me conviertan en algo de lo que mi madre se avergonzaría. Miró a Clark y algo se transmitió entre ellos. Comprensión. Reconocimiento. Un propósito compartido que trascendió su breve relación. Kal-El me preguntó antes qué sería, continuó Kara, con la voz cada vez más fuerte. Si no pudiera ser a la vez la hija que crió mi madre y el soldado que tú entrenaste. No tenía una respuesta entonces. Pero ahora sí. Se enderezó por completo. Su traje desgarrado y ensangrentado parecía, de alguna manera, más digno que cualquier uniforme formal. Seré lo que Krypton debería haber sido. Lo que podría haber sido si personas como tú hubieran valorado la vida por encima del orden. La compasión por encima del control. Usaré mi fuerza para proteger, no para dominar. Para ayudar, no para manipular. Y lo haré aquí, en este mundo, entre estas personas a quienes consideras inferiores a nosotros. Los ojos de Kara brillaban de convicción. Porque no están por debajo de nosotros, tío. En muchos sentidos, son mejores que nosotros. Se enfrentan a adversidades insalvables y siguen intentándolo. Tropiezan, caen y cometen errores terribles, pero se levantan y lo vuelven a intentar. No tienen nuestra fuerza, ni nuestra longevidad, ni nuestros conocimientos avanzados, pero tienen algo mucho más valioso. Tienen esperanza. Y no contribuiré a extinguir esa esperanza por el bien del fantasma de un mundo muerto. Durante un largo instante, Zod simplemente la miró fijamente. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Con las manos entrelazadas a la espalda una vez más, su postura era erguida como un militar. Cuando habló, su voz había recuperado esa terrible calma neutral. Muy bien. Has tomado tu decisión. Al igual que Kal-El. Miró hacia atrás por encima del hombro, con sus ojos negros fríos y distantes. Pero las decisiones tienen consecuencias. Y ambos aprenderán esa lección pronto. ¿Es eso una amenaza? Preguntó Clark en voz baja. Es un hecho, respondió Zod. Les di la verdad a ambos esta noche. Les mostré lo que he construido, lo que he sacrificado, lo que he soportado al servicio de la supervivencia de nuestro pueblo. Y ustedes lo han rechazado. Me han rechazado a mí. Han elegido a estos humanos por encima de los de su propia especie. Se giró para mirarlos de frente una vez más. Que así sea. Pero entiendan esto. La misión continúa. Con o sin su apoyo. Con o sin su aprobación. Liberaré a nuestra gente de la zona fantasma. Resucitaré Krypton. Y haré lo que sea necesario para lograr esos objetivos. La mirada de Zod recorrió la sala, contemplando a cada uno de los presentes. Pueden considerarse afortunados. No suelo descartar posibles ventajas solo porque resulten difíciles. Así que todos saldrán ilesos de aquí. Regresarán a sus vidas. Y no hablarán con Man de lo que aprendieron esta noche. ¿Y si lo hacemos? La voz de Butcher era desafiante, a pesar del cansancio evidente en su postura. Entonces me decepcionaré, dijo Zod, y de alguna manera eso fue más aterrador que cualquier amenaza directa. Y aprenderás por qué decepcionarme es algo que debes evitar. Hizo un gesto, y la puerta del apartamento se abrió sola. Vete. Antes de que reconsidere mi clemencia. Nadie se movió. La tensión se alargó como una goma elástica que se estiraba hasta el límite. Entonces Lois movió a Mia en sus brazos y miró directamente a Zod. Gracias por proteger a mis hijos, dijo con voz tranquila y profesional. Pero si alguna vez te los vuelves a llevar sin permiso, no tendrás que preocuparte por Clark. Debería haber sido absurdo. Una mujer humana, de apenas 1,5 metros de altura, amenazando a un comandante militar kryptoniano. Pero había algo en la mirada de Lois, en su mandíbula, que dejaba claro que hablaba en serio. Y que, de alguna manera, por imposible que fuera, encontraría la manera de cumplir esa promesa. La expresión de Zod no cambió, pero a Clark le pareció ver un atisbo de algo respeto, quizás, en sus ojos.
Tomado nota, señorita Lane. Señora King, corrigió Lois. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con Mia aún durmiendo plácidamente en sus brazos, dejando que todos la siguieran. Clark se movió para unirse a ella, pero se detuvo al llegar a la altura de Zob. Por un instante, estuvieron uno al lado del otro, dos kryptonianos separados por un abismo insalvable de filosofía y propósito. Una vez me preguntaste qué tipo de hombre quería ser, dijo Clark en voz baja. Creo que lo he descubierto. Quiero ser el tipo de hombre del que mis padres, ambos, estarían orgullosos. El que ve a las personas como personas, no como herramientas, obstáculos o pérdidas aceptables. El que se esfuerza, incluso cuando parece inútil. Sobre todo entonces. Miró a Zod a los ojos. Y me pasaré todos los días de mi vida asegurándome de no convertirme en el tipo de hombre que eres. Clark esperaba ira. Esperaba que Zod arremetiera, que cumpliera sus amenazas veladas. En cambio, el general simplemente asintió lentamente. Entonces, de verdad, no tenemos nada más que decirnos, Kal-El. No hasta que hayas vivido lo suficiente para comprender las decisiones que he tomado. No hasta que hayas estado donde yo estuve y hayas hecho los cálculos que yo hice. Zob se giró, mirando hacia la ventana y la ciudad que se extendía más allá. Pero lo harás. El tiempo es infinito para seres como nosotros. Y eventualmente, te enfrentarás a una decisión donde todas las opciones conducen al sufrimiento. Donde alguien deberá pagar el precio por el bien común. Y en ese momento, recordarás esta conversación. Recordarás tu ira justificada. Tu certeza moral. Su voz se redujo a apenas un susurro. Y tomarás la misma decisión que yo. Porque la supervivencia siempre triunfa. Al final, la supervivencia es lo único que importa. Clark quería discutir. Quería negarlo, insistir en que siempre encontraría otra manera. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque una pequeña parte de él, una parte que no quería reconocer, se preguntaba si Zod tendría razón. En lugar de eso, simplemente se alejó. El viaje de regreso a Smallville fue tranquilo. Tomaron la camioneta de Butcher milagrosamente intacta durante el caos en el complejo y condujeron durante la noche. Nadie habló mucho. Había demasiado que procesar, demasiadas revelaciones que desempacar. Mia durmió durante la mayor parte, afortunadamente ajena a todo. Ryan miraba por la ventana, con expresión distante y preocupada. Cuando finalmente llegaron a la granja Kent, el amanecer apenas comenzaba a despuntar en el horizonte de Kansas, tiñendo los campos de tonos dorados y ámbar. La misma granja donde Jonathan le había enseñado a Clark a lanzar una pelota de béisbol. Donde Marta le había vendado las rodillas raspadas y le había contado cuentos para dormir. Donde había aprendido lo que significaba ser parte de una familia. La casa parecía tranquila a la luz de la mañana. Normal. Como si el mundo no hubiera cambiado radicalmente de eje. Clark se quedó en la entrada, incapaz de moverse hacia la puerta todavía. Lois se acercó a él, Mia se colocó en su portabebés y le puso la mano en la de él. Lo logramos, susurró. Seguimos aquí. Clark asintió y le apretó la mano. Permanecieron allí juntos mientras el sol seguía ascendiendo lentamente, disipando las sombras e iluminando la granja con la cálida luz matutina. Papá, la voz de Ryan llegó tras ellos. Tentativa. Insegura. ¿Y ahora qué hacemos? Era la pregunta que Clark había estado evitando. Porque la respuesta honesta era que no lo sabía. Soldier Boy seguía ahí fuera, vagando por la naturaleza canadiense con órdenes de Zod que podrían activarse en cualquier momento. El propio Zod seguía operando con libertad, trabajando por objetivos que Clark ahora entendía que le llevarían a un sufrimiento inimaginable. Y en algún lugar de la zona fantasma, la madre biológica de Clark esperaba, atrapada en una prisión eterna, posiblemente sufriendo, definitivamente sola. Pero al mirar a Ryan ahora, a este chico que había pasado por tanto, que había enfrentado horrores que ningún adolescente debería tener que enfrentar, que todavía había encontrado la fuerza para levantarse e intentar hacer lo correcto, Clark sintió que algo cambiaba dentro de él. Ahora, dijo lentamente, mientras las palabras cobraban forma a medida que las pronunciaba, descubrimos cómo hacerlo mejor. Cómo detener a Zod sin convertirnos en él. Cómo salvar a la gente de la zona fantasma sin sacrificar inocentes. Cómo construir algo que valga la pena, en lugar de simplemente intentar resucitar el pasado. Miró a Lois, a Mia, a Ryan. A su familia, la que había construido aquí, en este extraño y pequeño mundo, tan lejos de las cenizas de Krypton. Seguimos adelante. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Y recordamos que cómo actuamos importa tanto como lo que logramos.
Ryan asintió lentamente. De acuerdo. Pero, ¿cómo? Todavía no lo sé, admitió Clark. Pero lo averiguaremos. Juntos. Tras ellos, el sol seguía ascendiendo lentamente, disipando las sombras e iluminando la granja con la cálida luz matutina. Un nuevo día comienza. Un nuevo capítulo comienza. Y en algún lugar de la oscuridad, Zod observaba. Planeaba. Esperó. La guerra por el futuro de la Tierra, y el futuro de lo que quedaba de Krypton, apenas había comenzado. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.